Entonces, el caso que yo voy con el que voy a cerrar, digamos que esta exposición, es con la conservación de alimentos acá en la zona de la frontera. También aprovecho para saludar, ya que estoy con la palabra antes de empezar, a Laura Costa de Montevideo, que es mi suegra, que invité y que me da muchísimo gusto ver por acá. Y a Alexa y a Diego, que fueron estudiantes míos, que también vi que andan por acá conectados. Pues siempre es un gusto compartir estos espacios con ustedes. Y bueno, voy a compartir mi pantalla, me dicen ahora si la ven. ¿Pueden verla bien? ¿Sí? Sí, se ve bárbaro, Carmen. Bien, buenas. Se ve bárbaro. Abrazo, Sí, Carmen. Gracias, Lala. Una pregunta, ¿cómo le saco acá como esta cosa de arriba donde puedo? Porque eso también lo ven o no lo ven ustedes y solo lo veo yo. No. Ahora se ve solo la pantalla, la presentación. ¿Se cerró? Sí, solo se ve la pantalla. No, no se cerró, solo se ve. A ver. Ahora déjame ver. Ah, sí. Pero veíamos la pantalla completa. ¿Te veían ya pantalla completa? A ver. Sí. ¿Ahí? Ahí se ve la pantalla completa, bárbaro. Ahí. Está buenas, bien. Bueno, lo que ya no estoy pudiendo yo es avanzar. A ver. ¿Ahí ven bien? Sí. Está bien. Bueno, como les comentaron, el taller se llama La conservación de alimentos, dilemas culturales entre la tradición y la modernidad. Y un poco, Laura, cuando presentó el proyecto y las preguntas que se hicieron, que dieron la idea de hacer este taller, es la misma pregunta con la que yo voy a empezar esta exposición y que voy a intentar responder a lo largo de esta presentación. Y es, ¿por qué hoy 8 de julio de 2023 se está desarrollando un proyecto en Uruguay que busca conservar los saberes tradicionales relacionados a la conservación de alimentos? Entonces, bueno, un poco como para introducir a la conservación de alimentos. Bueno, ¿qué es? Es una actividad que ha sido fundamental para la supervivencia humana. Aplica en todas las etapas del sistema alimentario, es decir, se conservan alimentos desde que se producen, en el momento en que se transportan, en el momento en que se almacenan, en el momento que se preparan y, bueno, en el momento que se consumen. Es como que en todos esos pasos hay una serie de prácticas y procesos que están cuidando su conservación que llegue de la mejor manera posible. ¿Qué es lo que se cuide cuando conservamos alimentos? Se cuidan principalmente dos cosas. Se cuida su calidad y su inocuidad. La inocuidad se refiere a que no nos haga ningún daño a las personas que... las principales formas en las que un alimento se deteriora son tres. Una es, por ejemplo, con microorganismos, por bacterias, hongos o levaduras, que es la que generalmente nos causa alguna enfermedad cuando comemos un alimento que no está bueno. A veces no lo vemos físicamente, que está echado a perder, pero a la hora que lo comemos, al rato nos empieza a doler la panza, nos da diarrea y genera una serie. Otra forma de deterioro es por enzimas. Por ejemplo, todos los frutos secos y los aceites, las grasas, si uno los deja solitos por reacciones enzimáticas propias del alimento, se enrancian. Entonces, pues cuando los destapamos, los empaques o los probamos, nos saben rancios. Y la tercera forma de descomposición o de deterioro es por reacciones químicas provocadas por la temperatura, por el oxígeno, la luz o la presencia de metales como el hierro o el cobre. Y un ejemplo de este tipo de deterioro es, por ejemplo, una banana. Cuando nosotros la abrimos, si la dejamos, la banana está amarilla, bonita, pero si la dejamos un ratito expuesta al oxígeno y a la luz, se empieza a poner cafecita o si se queda mucho tiempo hasta negra. Bueno, de todas estas formas de deterioro del alimento, por lo que les comentaba, la que más nos interesa cuidar es el deterioro microbiológico. Como les decía, hay dos tipos de ese tipo de deterioro. Uno que, digamos, que daña su calidad, por ahí está la imagen de estas peras, que genera olores, sabores, colores y texturas desagradables
pero no nos hace daño. Si nosotros nos comemos una de esas peras que ven en la imagen, seguramente no nos vamos a enfermar, simplemente se ven feas, o a la hora de prepararlas, si hacemos algún postre o alguna cosa, pues no van a estar bonitas, y seguramente se pongan más oscuras en el momento que las utilicemos para cocinar algo, más rápido se pongan oscuras de lo que se pondría una que no está con este deterioro. Y el segundo tipo es el que es un problema de inocuidad, porque provoca enfermedades, o sea, las llamadas enfermedades transmitidas por los alimentos, que se abrevian digamos que en el tema, como ETAs, que son las que nos generan pues, desde un dolor de estómago hasta incluso la muerte, por ejemplo, el botulismo, cuando uno consume una lata que no está bien sellada y que se desarrolla. Ahora ya con los sistemas de empaque ya no es tan común, pero antes de que se inventaran los recubrimientos, si la lata se oxidaba y tenía contacto con el alimento, crecía esta bacteria que a nosotros a la hora de consumirla nos provocaba la enfermedad de Mago. Y bueno, ¿qué es lo que hace un método de conservación de alimentos? Busca manipular o controlar uno de estos elementos que se conocen como chato, que es la C, la comida, o sea, los microorganismos necesitan comida, es lo que los llama a descomponer el alimento. Entonces la comida, la humedad, obviamente mientras más humedad hay, los organismos están más contentos. La acidez, si un alimento es muy ácido, inhibe el crecimiento de los microorganismos. La temperatura, porque mientras más calorcito haya en un alimento, en un empaque, en un ambiente, también los microorganismos crecen más rápido. El tiempo, porque mientras más tiempo dure una condición de humedad, de acidez, de temperatura adecuada para el crecimiento microbiano, pues es un factor que se busca aminorar que esta exposición mucho tiempo, y la cantidad de oxígeno presente en el ambiente donde está el alimento. Y bueno, y en el intento por controlar estas variables hay varios tipos de métodos de conservación, que son físicos, así como en ramas generales, según la variable que buscan manipular, físicos, químicos o biológicos. Los físicos, por ejemplo, es algo tan sencillo como tapar una torta con una tapa. Eso ya es un método físico que impide el contacto con las bacterias y con el aire del ambiente, o con el polvo. El químico, que es por ejemplo el uso de conservadores, que pueden ser naturales como las especias, o los conservadores químicos, que es lo que trae la mayoría de la industria. Y los biológicos, que son por ejemplo fermentaciones lácticas, como la elaboración del queso, del yogur, las acéticas, la elaboración de vinagre, y las alcohólicas, de manera controlada, porque obviamente que si eso se sale de control, igual no es el alimento que deseamos consumir. Y bueno, y a partir que de esas tres formas de conservar los alimentos han surgido una diversidad de métodos que se siguen desarrollando y que son, digamos que en cada momento de la historia han sido inimaginables, que están basados en altas y bajas temperaturas. Las altas temperaturas, por ejemplo, para pasteurizar la leche; las bajas temperaturas, pues algo que hacemos en la casa todos los días, que es refrigerar o congelar algún alimento; la fermentación, como les comentaba yo, el caso del queso, del yogur; la reducción del contenido de agua, por ejemplo, en las técnicas de deshidratación, ya sea al aire libre o con la estufa; la adición de aditivos naturales o químicos; el ahumado; la alta presión en las autoclaves, donde se someten alimentos a una presión que los microorganismos no aguantan; y bueno, y el último es la irradiación, que en realidad es un método que es como que ha generado bastante controversia por los posibles efectos que eso pueda tener en el mismo humano que se consume el alimento. Y bueno, para todos estos métodos que les comenté así de manera muy breve, no han existido siempre, sino que se han ido desarrollando de a poco a lo largo de la historia de la humanidad. Entonces, voy a comentar así como una serie de datos de primeros registros y de antecedentes que se tiene de conservación de alimentos. Y bueno, hay autores que comentan que el fuego fue la principal forma de conservar los alimentos, principalmente la carne, que duraba más cuando estaba cocida que cuando estaba cruda. Eso fue en el Paleolítico. Otra de las primeras técnicas que hay registro es el secado al sol, también de la misma carne, en países del Mediterráneo. El salado, principalmente de los productos del mar, del pescado.
El fermentado, el vino, acá lo vemos en la imagen, es como uno de los primeros productos que se empezó a fermentar y que se daban cuenta que duraba mucho más tiempo que como la uva o el jugo de uva propiamente. La cocción, el cocer un alimento, en el momento, digamos, que lo esteriliza, lo deja libre de bacterias y en muchos casos, como la carne, permite que dure más tiempo que en su estado crudo. El ahumado y la inmersión en vinagre, como en el caso de las aceitunas, que es como de los alimentos como datados más antiguos de conservación en vinagre. En aceite, que los alimentos más antiguos datados como conservación en aceite son los hongos. La inmersión en sal también, bueno, propio de las aceitunas también en salmuera. Y en alcohol, se me ocurre como un ejemplo, es la caña con pitanga o muchos frutos que se encurten con alcohol y se hace una bebida digestiva. Otro es lo que les comentaba, la adición de especias. Estas aportan aroma, aportan sabor y, bueno, y aportan sus efectos antimicrobianos. Principalmente las que más se han utilizado es la vainilla, la menta, la hierbabuena, el ajo, el clavo, la canela, la pimienta, la paprika, la nuez moscada, la mejorana, el laurel, el tomillo, el lúpulo. De hecho, por ahí leyendo, preparando esta presentación, me encontré con que hay autores que creen que la cerveza, en realidad, el uso del lúpulo en la cerveza se inventó por un tema de conservación, no buscando el sabor, sino la conservación de la bebida. Y bueno, y también las culturas, ¿no? Culturalmente hay diversas formas que han encontrado de conservar los alimentos, pues dependiendo mucho de los alimentos que consumen, que tienen disponibles y las condiciones ambientales que los rodean. Entonces, por ejemplo, hay registros que los romanos tenían como forma de hacer que el aceite de olivo durara más tiempo sin enranciarse. Lo que utilizaban era que las aceitunas las sumergían en agua hirviendo antes de prensarlas. Era como la técnica que encontraron para evitar el enranciamiento, para alargarlo más que para evitarlo. El caso de los griegos, por ejemplo, conservaban el vino con anhídrido sulfuroso que obtenían al quemar las piedras de azufre. Las culturas andinas, que de hecho estas fotos son actuales porque es una práctica milenaria, pero que se sigue practicando, utilizan las condiciones propias que les da la cordillera, ¿no? Por ejemplo, los hieleros, que es la primera foto que vemos acá, los hieleros de los glaciares, que de hecho se justifica porque está el oficio del hielero, que justamente es una persona que sube a los glaciares de la cordillera y arranca trozos así de grandes y los llevan a la ciudad y que los utilizan para conservar los alimentos. Hay quienes suben así y los bajan en la espalda y hay quienes los bajan con burros o con algún animal de carga. Y bueno, y además de conservar los alimentos, los hieleros ahora, ¿no? Antes sí se usaban más para la conservación de alimentos, ahora se usa el hielo industrial, pero en su momento sí era con este hielo que se conservaban los alimentos. Y ahora este hielo es muy preciado en los helados, para la elaboración del helado tradicional de Ecuador, en Perú, en Bolivia. Los helados como más gustosos son los elaborados con los hielos que bajan de los glaciares de la cordillera. Y otra condición que aprovechan propia de la cordillera es la condición de altitud, de baja presión y de baja temperatura que existe en la montaña, y eso es lo que ha permitido conservar el chuño, que es esta especie como de papín seco que se consume en la región de la cordillera, y lo que hacen es que lo dejan expuesto en la noche a la helada, se congela, y al otro día lo exponen al sol, y entonces digamos que el agua congelada en el papín se evapora casi que sin pasar por el estado líquido. Y entonces eso es lo que permite su conservación, queda como una papita, digamos que sería como liofilizada, pero en realidad no está liofilizada, pues es una técnica ancestral que conocen ellos, y queda como sequita. Bueno, eso es como un poco de recuentos históricos y actuales, milenarios, de formas de conservación de los alimentos. Y ahora yo, porque cada alimento es toda una historia, cada alimento que se conserva implica el desarrollo de toda una historia, que se le van sumando técnicas, se le van sumando experiencias, se le van sumando significados. Entonces, a partir de ahora yo me voy a centrar en la historia y los usos del azúcar como conservador. Va a ser de ahora en adelante
que la línea en la que yo voy a seguir. Y bueno, lo primero es, ¿cuál es el potencial conservador del azúcar? El azúcar tiene la capacidad de extraer la humedad del alimento por una reacción que en química de alimentos se le conoce como ósmosis. Y bueno, y lo que hace la ósmosis es que los líquidos siempre van a tender a fluir hacia donde hay más concentración de un soluto, por ejemplo, en este caso el soluto es el azúcar. Entonces, donde hay mucho azúcar, el líquido va a tender a ir hacia allá. Esto lo que hace es que deshidrata a los microorganismos, el agua interna de los microorganismos que harían que un alimento que nos vamos a comer se descomponga. Esa agua, al colocarle azúcar, esa agua va a ir hacia afuera y va a deshidratar a los microorganismos, haciendo que se mueran. Entonces ese es el potencial transformador del azúcar. Y bueno, ¿y cuándo se empezó a descubrir que el azúcar tenía este potencial conservador? En el siglo XV hay los primeros registros de manufactura y exportación de jarabes de frutas y alcaparras confitadas de Persia hacia Europa. Es como el primer registro que se ha encontrado del uso de azúcar. Y esto estamos hablando no del siglo XV, sino del siglo IX. También en ese siglo hay datos que registran el uso de miel de abeja, también para sumergir cierto tipo de alimentos y que funcione como conservador. Eso como un primer panorama. Ya como más en forma, en 1448, es decir, en el siglo XV, Saladino di Asculo escribió el Compendium Aromatorium, y ahí sí hace una descripción de cómo preservar los productos lácteos aplicándoles una gruesa capa de azúcar en polvo. Es como un primer dato ya más sistematizado y más divulgado, que no quedó solo en el conocimiento de una familia o de un grupo de pobres. Otro dato ahí que surge es, por ejemplo, las peras en jarabe, que fueron servidas en el festín de bodas de Enrique IV y Juana de Navarra en 1403. En esa época, pues bueno, piensen que los banquetes de bodas eran tremendos banquetes, y sobre todo las complicaciones para la preparación y para servir un banquete de ese nivel que muestre, por ejemplo, el estatus social y de la familia y de la nueva pareja, y la cantidad de personas que había. Entonces era como todo un reto tener el festín listo en el momento que estén todos los invitados, pues como con muchas expectativas de lo que se va a servir, ¿no? Entonces, claro, en este juego, que de hecho sigue pasando en la actualidad, ¿no? Que uno quiere siempre darle a los invitados lo mejor y también de cierta forma quieres demostrar tu estatus social, lo que estás a la moda y hacerlo, o sea, cumplir las expectativas de tus invitados. Bueno, ahí innovaron dando unas peras en jarabe, que en ese momento era un reto garantizar peras para un festín de ese tipo a muchas personas, servirlas en el mismo momento. Entonces ahí hay data que ya había como un desarrollo de una técnica de conservación que era el uso de azúcar, que permitió agasajar a los invitados con esta delicia. Y bueno, también ahí lo que se hizo con las peras, la técnica que se descubrió que utilizaron para poder servir peras en ese banquete, fue la cocción de la pera y agregarle azúcar y agregarle especias. Y también ya, ese fue como el plus del banquete, ¿no? Pero también se ofrecieron azúcar con rosas, confituras de frutas, salvia, jengibre, cardamomo, hinojo, anís, cilantro, canela y azafrán en polvo. Todas estas especias se utilizaban en los confites. De hecho, los confites originalmente se utilizaba el azúcar, pero estaban más bien vinculados con las especias, no tanto con el dulce. Y bueno, hay otros datos, por ejemplo, que reportan que las frutas confitadas se importaban a Inglaterra del Mediterráneo en el siglo XIV, que se empezó a ver como ese registro de esa actividad comercial. Y lo que es muy importante mencionar, que de hecho se ve en el dato que les mostraba yo de las peras en jarabe en este festín, es que el consumo de este tipo de productos dulces era un bien escaso y costoso. Su consumo era un lujo al que solo accedía la realeza y los ricos. Y de hecho era muy común, y estaba como muy de moda, guardar y dar este tipo de confites en estos frasquitos que se llaman drageols. Y bueno, y que ahora los vemos a veces en los museos de antigüedades.
o en las ferias como una cosa antigua que ya no nos representa nada, pero en ese momento era el cofrecito en el que se transportaban y se regalaban y se daban este tipo de delicatessen, que en el momento eran muy preciados. Después, en los siglos XVI y XVII, aquí ¿cómo llegó, o sea, cómo pasó de Europa? Porque en Europa no se producía azúcar. Entonces, ¿cómo pasó de ser un bien tan costoso y un consumo de mucha élite y una delicatessen? La pregunta es, bueno, ¿cómo eso se fue expandiendo al mundo? Bueno, y cómo nos llegó a nosotros específicamente en América Latina, y cómo se volvió también un bien tan barato. Entonces, bueno, el caso que yo voy a analizar acá de los siglos XVI y XVII es la fruta en calda que se consumía en la colonia portuguesa, que es lo que hoy conocemos como el Brasil. Bueno, y la pregunta que se hicieron, acá voy a tomar el estudio que hicieron Santos y Oliveros en 2017, y estos investigadores lo que hicieron fue preguntarse, bueno, ¿por qué los frutos nativos y el azúcar acabaron en la misma olla en las cocinas de la América portuguesa? ¿Cómo fue que sucedió ese platillo? ¿Cómo se dio acá? Entonces, bueno, por un lado, los frutos nativos, pues en la América portuguesa y en toda América Latina había muchísima disponibilidad. Acá yo pongo una imagen comercial de frutos tropicales de hoy en día, pero en realidad es que en ese momento los frutos nativos había una gran diversidad de cada una de ananas, por ejemplo, había mucha más diversidad de ananas de lo que conocemos hoy en día, había mucha más diversidad de pitangas de lo que conocemos hoy en día, de maracuyás, había mucha variedad de cada uno de los tipos de los frutos tropicales que hoy conocemos. Y por otro lado, bueno, la llegada del azúcar. ¿Cómo llegó el azúcar a América Latina? Bueno, el tema del azúcar lo estudió Mintz y dice, bueno, el azúcar empezó a producirse en las islas del Caribe a través de la mano de obra esclava que llevaban de África. Entonces, la producción del azúcar a través de la mano de obra de esclavos que no eran de las islas caribeñas, sino que fueron llevados de África. Ahí producían la caña propiamente, y producían lo que en muchos países, acá en América Latina se le conoce como panela o piloncillo, que son estas barras o estas hornas de azúcar en un primer grado de procesamiento. Y el azúcar que hoy está muy de moda, pero que durante muchos años no se consumía porque no se veía bien, que no era apreciado como es ahora, que es el azúcar mascabado. Esos productos después se exportaban de las islas caribeñas a Estados Unidos, y en Estados Unidos se hacía el blanqueamiento, que aparte en esa época era también una expresión más de un blanqueamiento que se buscaba, de un blanqueamiento racial, de un blanqueamiento de higiénico, de un blanqueamiento de mucho tipo de cosas. Entonces, esa azúcar morena producida por manos de personas que llevaron como esclavas de África, se blanqueaba y era la que se exportaba a Europa. Ahora, en Europa el consumo del azúcar era una delicatessen y era un bien sumamente escaso y costoso, que tenía hasta recomendaciones médicas, no era una cosa de consumo común. Entonces, ¿cómo después esa misma azúcar que llegaba a Europa como un producto muy exótico, después los mismos colonizadores, digamos que la regresaron a América Latina, en este caso a la América portuguesa, mismo como azúcar, como esos cubitos, esos cristales de azúcar que vemos, o en las recetas que ellos aprendían en Europa y que después intentaron reproducir en América. En este caso, en el caso del estudio de estos investigadores, bueno, en la América portuguesa, que es lo que hoy conocemos como Brasil. Entonces, un poco vamos a pensar en el contexto de la colonización, ¿no? Llegaron todos los colonizadores, que eran jesuitas, cronistas y viajantes, a un bosque tropical, completamente desconocidos para ellos, y se enfrentaron a una mata atlántica que no sabían diferenciar qué era comestible, qué no era comestible. Bueno, no conocían el ambiente, las montañas, el mismo clima, era algo totalmente diferente y ajeno para ellos. Entonces, lograr adaptarse y empezar a familiarizarse y a conocer ese medio que los rodeaba, que les era completamente inhóspito, fue todo un proceso de adaptación que implicó muchísimos años. Ahí, bueno,
el problema, el de la alimentación que tenían ellos, era reconocer y familiarizarse con ese ambiente del Nuevo Mundo, diferenciar qué era comestible de lo que no era comestible, y su alimentación cotidiana era una incógnita, no sabían hoy, mañana qué iban a comer, qué iban a encontrar, cómo lo iban a preparar. Fue como todo un proceso de descubrimiento que obviamente no fue como que tampoco llegaron tan de la nada, empezó a llegar gente, se empezaron a vincular con los grupos indígenas que habitaban el territorio, fue todo un proceso para ellos comenzar a apropiarse culturalmente y alimentariamente de este nuevo contexto y de esos nuevos alimentos. Y bueno, sin duda que la satisfacción de necesidades energéticas era un problema. En esa época era muy común el escorbuto, que mismo desde los barcos tenían problemas con el consumo de vitaminas, principalmente en el caso de escorbuto, la vitamina C. Y bueno, ahí todavía no eran ya frascos esterilizados que duran mucho tiempo como los conocemos ahora, pero los frascos de frutas cocidas en caldos de azúcar que se traían de Europa, se les acababan a la mitad del viaje a América. Entonces llegaban y tenían que, de cierta forma, llegaban con el conocimiento y con la receta y tenían que ver la forma de reproducir esas técnicas de conservación con los alimentos del Nuevo Mundo. Ellos no podían importar los alimentos de Europa, era muy difícil la logística y la conservación que requerían. Lo que llevaban en los barcos les daba para consumirlo durante el viaje, y algunas cosas, por ejemplo el azúcar, sí podían llegar y tenerla con ellos en América del Sur. Pero bueno, los víveres era un víver escaso, no podían traer tampoco tanto. Y aparte, eran víveres que llegaban y que dejaban en las playas o en las zonas más cercanas a la costa. Cuando empezaban ya las expediciones hacia, digamos que tierra adentro, no podían tener acceso a los víveres que se habían quedado en la costa. Entonces, bueno, empezaron a pensar cómo hacer las frutas en calda que hacían en Europa, cómo hacer para hacerlas en América. Y entonces, bueno, estas frutas en calda, ¿por qué de todos los referentes alimentarios que ellos tenían de Europa pensaron en las frutas en calda? Bueno, porque les garantizaba el consumo diario de calorías, vitaminas y minerales, aunque esto es algo que nosotros pensamos, ellos en su momento no era un tema que pensaban. El tema de las calorías sí, porque bueno, necesitaban comer porque tenían hambre y se sentían débiles, pero no estaba tan a flor de piel este tema como lo tenemos ahora. Pero sí se dieron cuenta, por ejemplo, que conservaba las frutas por más tiempo, que les disminuía el tiempo dedicado a la búsqueda de comida, y bueno, y empezaron a hacerla primero en las casas, y después empezaron a llevarla como viandas en las expediciones, sí, en las expediciones que realizaban. Y esto, bueno, también después estas frutas las regresaron a Europa, no se dieron cuenta que podían llevarlas de vuelta a Europa y consumirlas durante el viaje al principio, y después, cuando fueron mejorando las técnicas y los métodos de conservación, podían llevar frutas exóticas de América del Sur y de América, que hoy es América Latina, a Europa. Y también, bueno, esto cómo fue, cómo fue que empezaron que pensaron en las frutas en calda, porque era una receta que conocían de Europa. Ahora, los frutos no los conocían, los frutos nativos de América Latina no los conocían. Pero siempre que un grupo de población migra, siempre busca recrear el ambiente de su lugar de origen. Ese es un proceso cultural que se da en todas las culturas. El intento de reconstruir el universo al cual se está familiarizado y de vincular esos nuevos ingredientes con los sabores conocidos. Y también parte de las tradiciones, no solo alimentarias, sino parte también de las tradiciones de ese momento, de la época de los europeos que llegaron a América, fue que, claro, no empezaban a consumir frutas de la nada, sino que ellos tenían ciertos referentes, ciertas reglas y ciertos principios que en ese momento regían la sociedad europea y que a ellos les permitían ver una fruta y poder pensar si es comestible o si no, o cómo comerla. Esos referentes es lo que a todo el mundo le pasa. Si ustedes en algún momento van a otro país, tienen como los referentes de la alimentación uruguaya que les va a permitir hacer combinaciones y adaptaciones a esos nuevos ingredientes para justamente sentir que están consumiendo algo que les gusta, que es sano, que está bien. Y bueno, en esa época, estos referentes y estos principios que les ayudaron a seleccionar las frutas que iban a consumir con calda de azúcar, eran los fundamentos propuestos por Hipócrates y Galeno
que sustentaban el discurso médico de esa época, ¿no? Y bueno, estos principios humorales fueron la regla médica y se basa en el reequilibrio de los contrarios. Entonces, ¿cómo es? Acá vemos un cuadro que no encontré en español, pero vean cómo se fundamentaba la medicina y la clasificación de enfermedades en esa época. De color rojo vemos un humor colérico que está vinculado a la bilis amarilla y que está vinculado con el fuego y el verano, con el calor, ahí lo vemos en los que están a los lados, con el calor y con lo seco. Después, el color verde es un humor melancólico que está vinculado a la bilis negra, que está vinculado a la tierra y al otoño, y que se encuentra entre lo seco y lo frío. Después, un humor fleumático, que quiere decir apático, indiferente, que está vinculado a la fleuma, al agua, al invierno, y que está entre lo húmedo y lo frío. Y después de naranja, un humor sanguíneo, que está vinculado con la sangre, con el aire y con la primavera, y que se encuentra entre lo caliente y lo húmedo. Entonces, el equilibrio de todos estos elementos, o sea, el desequilibrio es lo que generaba una enfermedad, y el equilibrio es lo que recomendaba el consumo o no de ciertos alimentos o de ciertas bebidas. Entonces, por ejemplo, desde los principios morales que buscan el equilibrio de los contrarios, el consumo de frutas frescas, naturales y crudas era un riesgo, ya que tenían cualidades húmedas y frías que podían generar un desequilibrio humoral y, por lo tanto, una enfermedad. Entonces es interesante porque es justo todo lo contrario a la recomendación médica de ahora, que te dice come frutas y verduras frescas de temporada. Bueno, en ese momento los principios te decían, no, esto son húmedas y frías y generan desequilibrios humorales. Entonces, otro ejemplo, el consumo de limones, sidras, peras y melones tenía que hacerse con mesura, porque su ingestión exagerada podía causar un proceso patológico conocido como exceso de fleuma. Acuérdense que la fleuma está relacionada con un comportamiento y con un humor apático e indiferente, y bueno, está vinculado con lo húmedo y lo frío. Entonces, así el humor de una persona, como que su estado de ánimo determinaba también su estado de salud, si estaba bien o si estaba mal, y en función de eso era lo que tenía que comer para recuperar la salud o no, ¿no? Y bueno, también en esa época la comida, los remedios y la botica estaban entremezclados, no era esa diferencia como ahora de que una cosa es comida y otra cosa es lo que es la farmacia. Ahí era todo mezclado. Y el azúcar justamente tenía esa función de ser un alimento, pero al mismo tiempo también era un remedio. Y ayudaba a neutralizar el efecto humoral de los frutos. Por un lado eso, neutralizaba el efecto de los frutos, y por el otro, a los europeos que llegaron a un ambiente tropical, que también les afectó sus humores, entonces el azúcar les ayudaba a equilibrar los humores corporales en ese nuevo ambiente que no conocían, que era el trópico. Y bueno, como les comentaba, el costo del azúcar en ese momento continuaba siendo muy elevado y su acceso era muy limitado. Y bueno, ¿qué decían las recomendaciones dietéticas? Se recomendaba el consumo de frutos nativos en caldos de azúcar, ya que estos caldos evitaba que se pudrieran en el estómago y causaran gases y reflujo. También era importante consumirlos en el momento apropiado, que era antes o después de las comidas principales. Especialmente después, porque estos caldos de azúcar tenían un efecto que como que sellaba el estómago y facilitaba la digestión. Y bueno, y cuando se utilizaban con una fruta nueva, era importante que se probaran cuando la digestión de la comida principal ya hubiera terminado, porque esto evitaba graves problemas. Y bueno, también parte de todos estos referentes culturales que tenían para seleccionar estos frutos nuevos, era el gusto. En los principios hipocrático-galénicos, el sabor influye en la digestión. Entonces, lo que se comía con placer se digería con mayor facilidad. Si la persona gustaba de una determinada comida, por decir a mí me gustan las bananas, significaba que era mejor, según la naturaleza fría o caliente, para el temperamento frío o caliente o húmedo o seco de la persona. El sabor agrio indicaba que el fruto podía causar algún desequilibrio humoral. Entonces, de hecho, hicieron toda una escala
de matices del sabor agrio que les permitió diferenciar los frutos más agrios de los menos agrios. Y se dieron cuenta que los frutos verdes inmaduros son los que tenían más el sabor agrio que intentaban imitar. Entonces ahí, por ejemplo, la piña ananá, si no está bien madura, escoria la lengua. Pero si se hace en conserva, sabe mejor y es más sano. Igual, por ejemplo, los cítricos estaban vinculados a lo frío, las castañas y las oleaginosas estaban vinculadas a lo caliente. Un enfermo con fiebre alta necesita un alimento frío para equilibrar ese temperamento. Como las bananas, si se dejan madurar se ponen muy amarillas, gustosas y sanas. Asadas también son gustosas. El maracuyá es una fruta de naturaleza temperamental fría, buena para enfermos con fiebre. Cuando está verde se puede hacer una buena conserva. Cuando está madura es muy ácida. Y bueno, el placer también, porque más allá de la cuestión médica, el placer que uno siente al consumir un alimento determina si te lo vas a consumir o no. Y como los frutos nativos no siempre agradaban al paladar europeo, el cocerlos con caldas de azúcar hacía que les gustaran. Entonces, por ejemplo, ahí citan ellos ejemplos de registros donde dice, por ejemplo, el arazapitanga de San Vicente, que puede ser rojo o amarillo, se hace en conserva y es muy apetitoso. O el guti, mientras más azucarado, mejor y más placentera es su ingestión. Entonces, bueno, digamos que para cerrar esta parte, bueno, así fue como llegaron, como llegó la técnica de conservar frutas de Europa a América en los siglos XVI y XVII. Y bueno, ahora vamos a hablar un poco de qué pasó con el azúcar como conservador en los siglos XVIII y XIX. Y para eso, el caso que voy a utilizar para ejemplificar esto es la mermelada, la producción de mermelada en Inglaterra. Y aquí la pregunta que surge es, ¿cómo el azúcar se transformó de una sustancia escasa a un producto común, de una costosa exquisitez a un alimento barato, y de un consumo de élite a un consumo de masa? Entonces, bueno, ahí obviamente que la respuesta a esta pregunta son tres respuestas. La primera es por el desarrollo del libre comercio. En la década de 1870 se eliminaron los gravemanes al azúcar, los impuestos al azúcar. Entonces, eso claramente abarató su precio y aumentó su disponibilidad. Y acá todo se va a fundamentar en la ley de la oferta y la demanda. ¿Cómo es esta ley? Cuando hay muy poca oferta, o sea, hay un alimento que es escaso, que no se encuentra fácil, y hay mucha demanda, entonces el precio sube. Pero si el bien, o en este caso el alimento, hay muchísima disponibilidad y la demanda no es tanta, o la disponibilidad es mayor que la demanda, entonces el precio baja, porque obviamente yo como productor quiero que me compres a mí y no a la competencia, entonces una forma de garantizar que van a vender es bajando el precio del producto. Lo segundo que provocó que el azúcar dejara de ser una delicatessen y se volviera en algo popular fue el desarrollo de la industria alimentaria, la cual buscaba producir alimentos a bajo costo y accesibles para todos, y fue lo que permitió que el consumo de alimentos de lujo no importaba el calendario, es decir, también parte de por qué eran alimentos de lujo y por qué eran escasos, es porque eran alimentos, las frutas en calda, muy estacionales. Entonces, dependían de la estación y de la cosecha de esa temporada, digamos que la disponibilidad que iban a tener durante ese año. Y lo que permitió la industria fue que no importaba el año, la temporada del año, el producto siempre iba a estar ahí disponible. Estamos hablando que en este periodo se dio la revolución industrial, principalmente en Inglaterra, que fue un parteaguas para la vida de todo el planeta. Y el tercer aspecto es el desarrollo de la ciencia. Fue lo que permitió pasar de la fase de producción tradicional a la fase de producción industrial. Y entre esos, los descubrimientos que hubieron en ese periodo y que tuvieron que ver con la elaboración industrial de mermelada, fue el descubrimiento de Nicolas Appert, que descubrió la esterilización en 1804, que implicaba no solo esterilizar la fruta que se iba a conservar, sino ya una vez sellado el frasco de cristal, esterilizar el frasco. Y Durant, en 1810, que propuso utilizar recipientes metálicos con recubrimiento y cierre de estaño, pues es lo que conocemos como.
Bueno, y un poco ya les había yo adelantado, ¿no? ¿Cuál es el contexto de estos siglos? Bueno, es la revolución industrial, que generó grandes problemas de abastecimiento alimentario. ¿Por qué? Porque la revolución industrial generó una migración masiva del campo a la ciudad. La gente en el campo se dedicaba a producir alimentos. Pero si la gente del campo migra a la ciudad, ¿qué va a pasar? Va a disminuir la producción de frutas en el campo. Bueno, en este caso, ¿no? Contextualizando la mermelada, en la disminución de frutas, frutas en el campo, va a disminuir la oferta y va a aumentar la demanda en la ciudad, porque toda es gente que emigró del campo a la ciudad, dejó de producir los alimentos en el campo y en la ciudad va a demandar que alguien, o sea, la compra de alimentos para poder vivir. Entonces, disminuyó la producción y la oferta en el campo, aumentó la demanda en la ciudad, y bueno, lo que les decía, ley de oferta o demanda. Cuando un bien es escaso y hay mucha demanda, entonces aumenta el costo. Y esto, también a esto se le suma que en la revolución industrial surge la clase trabajadora, que para nosotros es como algo ya muy asentado, pero que antes no existía la clase trabajadora. Y en ese momento, aparte, no existía ninguna regulación laboral de ningún tipo, y entonces tenían empleos muy mal pagados, agotadores, trabajaban muchísimo, de hecho trabajaban como que el punto que determinaba que dejaran de trabajar era algún desmayo o alguna situación que denotaba un signo de agotamiento y de agotamiento extremo. Vivían en condiciones muy precarias, y la elección de los alimentos obviamente iba a depender del tiempo disponible, porque tenían que trabajar en las industrias, entonces no tenían tiempo para cocinar los alimentos en la casa, y de los costos relativos, porque tenían empleos muy mal pagados y no podían acceder a los alimentos a todos los alimentos que se empezaban a comercializar en el. Y bueno, ¿cómo era entonces la alimentación de la clase trabajadora? La preparación de los alimentos caseros era muy cara en cuanto a tiempo, porque no existía la regulación laboral y tenían que estar todo el tiempo posible trabajando en la empresa. Era cara también por los ingredientes que requería, por el costo de los ingredientes, y especialmente era cara por el costo del combustible. En ese momento las empresas requerían una gran cantidad de combustible, entonces el combustible, al haber gran demanda de un bien escaso, sube su precio, y los que pueden pagar ese precio son las empresas y no las familias. Entonces, el tema del combustible fue, creo que, más determinante que el tema del tiempo y de los ingredientes. Y otro aspecto fue, bueno, la nueva división del trabajo en la familia, porque también la mujer deja de estar en la casa y va a trabajar. Entonces, bueno, en ese momento, ahora cada vez menos, pero la responsable de la alimentación de la familia de la mujer, y si ahora está trabajando, ¿cómo se va a solucionar el tema de la alimentación en la familia? Y bueno, ahora vamos a ver cómo se va a solucionar ese tema, ¿no? En 1840, el pan con manteca y el té con azúcar eran los alimentos principales de la clase trabajadora. Eran baratos, eran fáciles de preparar, y bueno, eran baratos, sí, pero en caso, ahí lo menciono, cuando los tiempos eran malos, igual podían sustituirse ambos ingredientes por melaza dorada, y les proporcionaban energía, que era lo que necesitaban para aguantar esas jornadas laborales extenuantes. Y fue así, en ese contexto, que surgió la mermelada industrial. Esta mermelada que disocia la producción rural de la fruta con la producción industrial de la mermelada. Y en ese momento, bueno, se destinó la mayoría al consumo nacional. Pero acá les pongo este esquemita, que en realidad no es de mermelada. Pero porque es interesante, porque justamente se ve cómo son tres, cómo está completamente disociado. Por un lado está lo que es la producción, por otro la producción en el campo, por otro lado está la producción industrial, y por el otro lado está su distribución, su venta y su consumo ya directamente por las familias. Eso no pasaba cuando, antes de la revolución industrial, que la mayoría de la sociedad vivía en el campo. En el campo, la gente que produce la fruta es la misma que la cosecha, que la prepara y que la consume, y no está disociada como en el caso de la producción industrial. Pero ¿qué pasó? Ahí encontraron después un nuevo cuello de botella, porque ya que tenían consolidada su producción, o sea, se producía en el campo y después se producía en la industria. Pero empezaron a encontrar aquí, entre la industria y la venta al consumidor,
un cuello de botella, porque tenían mucha producción, que por más que ya les permitía conservar el alimento por mucho tiempo, representaba un problema tener ahí el alimento parado, por la pérdida económica, pero también por la pérdida de que muchos alimentos se acababan descomponiendo en ese almacenamiento. Entonces, el nuevo problema fue que tenían que, digamos que, agilizar los circuitos de distribución de esos alimentos. Entonces, ahí fue que inició la publicidad para aumentar la venta al menudeo y poder dar salida con regularidad a esa producción que venía en aumento. Y bueno, así en todo ese contexto es que va surgiendo la mermelada industrial que conocemos y consumimos actualmente. En la década de 1880 aparecieron estas mermeladas baratas, la mayoría tenían muy poca fruta, eran una mezcla de la pulpa de las frutas o de los vegetales, del sabor que eran. Los más baratos que se podían obtener generalmente son los que ya estaban como, y que no los vendían como fruta fresca, sino que estaban mayugados o que tenían algún detalle, o mismo ya estaban hongueados o con algún signo más latente de descomposición. Que se coloreaba y se saborizaba. ¿Y cómo fue el consumo de esa mermelada industrial? Bueno, pues al principio, como todas las cosas nuevas, hubo resistencia y desconfianza por parte de la clase trabajadora, pero después se convirtió en el alimento principal de las clases bajas, principalmente de los niños, en 2 de cada 3 comidas al día, ¿no? Porque el pan con mermelada, como la mermelada era tan económica, sustituyó a la manteca, que era más cara, y bueno, y se volvió su alimento principal, era económica, era muy fácil, no implicaba tiempo su preparación, y les daba la energía que necesitaban para las jornadas. Y bueno, en 1905 hubo una reunión ahí empresarial donde se dieron cuenta que, pues el consumo de mermelada ya se había vuelto una necesidad. Y bueno, ¿y por qué se volvió una necesidad? Por todas las ventajas que representó, ¿no? Su sabor dulce gustó a las clases populares, principalmente a los niños, podía dejarse por tiempo indefinido y no necesitaba refrigeración porque en ese momento las familias no todas tenían refrigerador y mucho menos las trabajadoras. Liberaron a la mujer esposa asalariada de la preparación de hasta 1 y hasta 2 comidas al día, y bueno, y proporcionaban grandes cantidades de energía. Entonces, eso fue lo que, bueno, aparte acompañado de ya una publicidad que incitaba a su consumo, pues fue lo que determinó que las mermeladas entraran como parte de la dieta cotidiana y como de las necesidades básicas de las familias trabajadoras. Y después, bueno, ya en el siguiente siglo, pero ya como para cerrar esta etapa, vinieron la Primera y Segunda Guerra Mundial, que fueron las que promovieron el rendimiento pleno de las industrias alimentarias, ya que la industria encontraba salida al consumidor de la sociedad civil, pero también encontró la salida para surtir los alimentos al ejército. Entonces ahí garantizó su producción y su distribución y su consumo. Y bueno, y ahí se dio un fenómeno interesante porque se uniformizaron las necesidades nutrimentales, medidas en calorías, y los gustos, porque se calculaba una ración para todos los soldados de los países aliados. Entonces ya dejó de ser algo nacional y ya se volvió algo más amplio que implicaba a los soldados de todos los países. Y bueno, y ahora la contemporaneidad, los siglos XX y XXI, y ahí voy a los casos que voy a analizar son los dulces tradicionales en la frontera Brasil y Uruguay. Y la pregunta que busco responder acá es, bueno, ¿por qué ahora el alimento que más se valora no es el venido de afuera, como era en el momento, por ejemplo, de la colonia, ¿no? Los alimentos exóticos que venían de afuera, como el azúcar, que no todo el mundo podía acceder porque eran muy costosos, se volvían algo muy deseado por todos. Y ese deseo también fue lo que de cierta forma garantizó que después, durante la Revolución Industrial, cuando se abarata el costo del azúcar y la producción, por ejemplo, de mermelada, fue lo que determinó que las clases tenían ese deseo de lo que no podían tener, ahora lo podían tener y lo valoraban. Entonces, ahora, ¿qué pasó en los siglos XX y XXI? Que ahora el alimento que más se valora no es el alimento venido de afuera, sino el que viene del campo local y del territorio que lo identifica. Y bueno, un poco de contexto sobre la coyuntura actual. Hay autores como Fischler que dicen que estamos ante una crisis de la civilización que cambió totalmente nuestra forma de relacionarnos con la comida.
Entonces, la adaptación biológica que nosotros desarrollamos en contextos de hambre, escasez e inseguridad, como lo que vimos, ¿no?, en la colonia, que llegaban a un nuevo continente, que aparte la vida cotidiana implicaba muchísimo desgaste físico, que no tenían los alimentos disponibles y que tenían que buscárselos, etcétera, eran contextos en los que la inseguridad y la escasez estaban ahí a la vuelta de la esquina para todo el mundo, excepto para una élite muy pequeña. Y luego, bueno, durante la Revolución Industrial también, las clases trabajadoras, el contexto era de hambre y de escasez. Bueno, toda esa adaptación biológica que desarrollamos a lo largo de siglos, ahora representa un riesgo que se expresa en la obesidad y las enfermedades crónico-degenerativas, ¿no? Como antes, durante el ejemplo que vimos durante la colonia, el consumo de azúcar era una recomendación médica, y ahora, al contrario, la recomendación médica te dice no, alto en el consumo de azúcar. Antes, el consumo de frutas frescas era un peligro, un cierto riesgo, ahora es lo que se recomienda. Entonces, justamente, esta crisis de la civilización tiene que ver con la existencia de marcos culturales múltiples y contradictorios. Antes la decisión era colectiva y estaba dictada por esos marcos socioculturales. Toda la clase obrera de Inglaterra consumía pan con mermelada. Era algo que no se tenía tanto que decidir, sino que era lo que estaba disponible, era lo que era bueno y era lo que estaba recomendado. El tema que ahora, esa decisión dejó de ser colectiva y es una aparente libertad individual que no tiene criterios comunes de referencia. Entonces, ante esta como ansiedad que genera, como que surge la revalorización de lo conocido. Bueno, y eso sumado, ¿no?, a un contexto de industria alimentaria que cada vez fue tecnificando y sofisticando sus procesos de producción y sus ingredientes, que te logran dar un alimento que te dice, o sea, que te dice que es, no sé, una mermelada, pero que tú ves esos ingredientes y que no ves en qué parte tiene fruta y tiene azúcar, porque tiene cualquier otra cosa. Entonces, se le suma a esta crisis de marcos referenciales culturales, se le suma una producción industrial que completamente desvinculó al consumidor del alimento que se va a consumir. Entonces, ante esto surge la necesidad de revalorizar la producción local, los alimentos conocidos y, bueno, las recetas tradicionales. Y entonces, el ejemplo acá del caso que voy a citar es el caso de los dulces coloniales de pelotas en la región de Rio Grande del Sur de Brasil. Y bueno, la producción de esta fruta data del siglo XIX en la región rural del municipio. Llegaron los inmigrantes italianos, los colonos, que eran italianos, alemanes, pomeranos y franceses, les empezaron a asignar tierras, y bueno, y ahí empezaron a cultivar frutas, principalmente durazno, pera, uva y cítricos, que fueron la materia prima para la producción de los dulces. La preparación del dulce se hacía a nivel familiar, se utilizaban utensilios como el fogón de leña, el cucharón de madera, el tacho de cobre, que se pasaban de generación en generación dentro de la misma familia, junto con la receta, que básicamente era fruta cocida en calda de azúcar, y en algunos casos le agregaban algunas especias como el clavo de olor. Y bueno, todo no existía como tal una receta documentada, sino que todo se calculaba a ojo. Y bueno, los principales dulces tradicionales que registraron, este es un estudio que realizó Silva Riet, Lemois da Silva y Flor Cosby, ahí de la Universidad de Pelotas, y los principales dulces tradicionales que ellas registraron fueron pasta de durazno, y en la pasta de durazno es como lo que se dice acá en Uruguay membrillo, solo que allá no solo es de membrillo, sino que hay de durazno, de higo, de guayaba y de boniato. Los higos cristalizados, los orejones y pasas de durazno, que los orejones y pasas de durazno son secados al aire. Bueno, originalmente eran secados al aire libre, y bueno, cada vez con la industria, cada vez se secan más en estufas y en secadores mecánicos. Mermeladas, ambrosía, que es un dulce de huevo, dulce de coco, zapallo y durazno en calda, y las líneas de panes, cucas y bonachos. La venta de estos dulces originalmente no se vendían, eran solamente para el consumo familiar, y después inició la venta por encargo en la ciudad. Entonces las familias de la ciudad que conocían a alguien del campo le hacían un encargo de dulces y se los hacían específicamente para eso. Después empezaron a venderlo en las confiterías y en las ferias. Ahí en Pelotas hay dos ferias importantes donde venden estos dulces, que es la Feria del Colono y la
la Feria Nacional del Dulce, que es la FENA 12, que justo está en estas fechas, en Pelotas este mes, es el mes de junio. Y bueno, y estos ingresos, en realidad no, las familias no viven de la venta de los dulces típicos, sino que es un ingreso complementario al de la producción rural. Pero bueno, como todo, el proceso de la industrialización está en la vuelta, y bueno, lo que representa es la adecuación a las normas sanitarias que impone el Estado. Y eso implica sustituir los utensilios tradicionales por los de acero inoxidable, el uso de calderas y estufas eléctricas y la adaptación de ambientes con los azulejos. Lo que ha generado una tensión entre la tradición y la modernidad, porque por un lado está la necesidad económica, que es lo que les decía yo en los siglos anteriores, lo que garantizan las industrias es un mayor rendimiento y disminuir los costos. Entonces, por un lado, las familias tienen la necesidad económica, y por el otro, bueno, tienen una necesidad y una preocupación por preservar lo tradicional. Entonces, la pregunta es, bueno, esta preocupación que se observa en preservar lo tradicional, ¿qué es lo tradicional para ellos? Entonces, estas investigadoras lo que documentaron fue que lo tradicional es que estén ubicados en la región colonial, que los conocimientos sean transmitidos de generación en generación, que sea una receta histórica de la familia, que priorice el vínculo entre la tierra, trabajo, familia y memoria, y el uso de los utensilios, y especialmente el tacho de cobre, más allá de la cuchara y del cucharón y del fogón a leña. El tacho de cobre, porque el tacho junto con la receta se transmite de generación en generación, y generalmente se transmite en la línea de mujeres, de la madre a la hija o de la suegra a la nuera. Y bueno, y el tacho es como lo más identitario dentro de los tres utensilios principales. Y bueno, esta dinámica, ¿no? Esta tensión entre la tradición y la modernidad ha generado cuatro dinámicas en los productores de los dulces tradicionales. La primera dinámica es de exclusión e invisibilización, principalmente de los productores más pequeños, porque no pueden financiar los equipos y los cambios que necesitan hacer en la infraestructura del lugar donde producen los dulces para cumplir con las normas sanitarias del Estado. La segunda dinámica es de distinción. Principalmente las familias que han podido adaptarse a las normas sanitarias hacen una distinción. Cuando la producción la van a destinar al consumo doméstico, la hacen de la manera tradicional. Pero cuando es orientada a la venta, entonces la hacen de manera industrial. Hay casos, bueno, ellas en su texto documentan casos, ¿no? Donde está la industria familiar, que es pequeña, pero que tiene cumple con todos los requisitos sanitarios, pero tiene como un cuartito al fondo ahí, donde es como la cocinita tradicional, donde el fogón es a leña, se usa el tacho de cobre y se usa el cucharón de madera. Entonces, o sea, es interesante como las adaptaciones que cada familia productora ha hecho con la intención de reivindicar lo que es de ellos y su forma de saber hacer y estos dulces. La tercera dinámica es la de resistencia, principalmente observada en los medianos y en los grandes productores, porque, bueno, ya se dieron a todas las normas sanitarias del Estado, ya se dieron al uso de utensilios de acero inoxidable, a las cocinas azulejadas, a toda la normativa de sanidad, pero como que en donde ellos sienten que ya ahí rompe la esencia de la tradición, es ya, si agregan conservantes y colorantes, ya sería un producto industrial como de cualquier marca, que no tiene nada que ver con la producción tradicional de la región ahí de Pelotas. Entonces, ese es como que el último retazo que les queda para decir que su producción todavía tiene algo de tradicional. Y la creatividad, que es un caso súper interesante que documentaron de un productor que se le ocurrió disfrazar su tacho de cobre, que fue heredado por sus padres, con acero inoxidable. Entonces, eso, era un tacho de cobre en un baño de acero inoxidable. Y bueno, y cuando fueron los fiscalizadores sanitarios del Estado a hacer el chequeo, pasó por desapercibido que en el fondo era un tacho de cobre. Y bueno, y el otro caso de los dulces es el caso del dulce, el caso del dulce de higo, perdón acá que no terminó la oración, es el caso del dulce de higo en Melo, en Melo, Uruguay, que te lo documentó Alex Andrada, que por ahí anda conectada. Y bueno, ella en el registro que hizo de la práctica tradicional de la elaboración del dulce de higo,
un poco coincide con todo lo que reportaron las investigadoras del estudio de Brasil. Ella menciona, ¿no? Los cálculos se hacen a ojo. Al inicio este dulce se vendía por encargo y después, bueno, se fue por así decirlo, industrializando más, que en realidad no está industrializado, es una producción bien artesanal. Es un ingreso que complementa el ingreso familiar. La receta fue transmitida por su madre y su suegra, digamos que a la nuera y a la hija, que es la que actualmente elabora el dulce. Utiliza el tacho de la suegra, y todavía dice Alexa, a pesar de que le faltan las tazas, ella sigue usando este tacho porque fue el que le pasó a su suegra junto con la receta. Y bueno, y la tensión que hay, encontró Alexa en la pérdida de la tradición, es que ella menciona el emprendimiento es familiar, los hombres se dedican más bien a las labores de cosecha, envasado y venta del dulce, y la mujer es la única que lo prepara. Entonces, el problema está en que si esta práctica no es aprendida por otros miembros de la familia, pues puede desaparecer esta tradición. Entonces, bueno, con esta respuesta de Alexa, creo que respondo a la pregunta con la que inicié la presentación, porque creo que lo mencionó Laura en la presentación del programa, del proyecto. Creo que es un proyecto que justamente intenta atender esta preocupación, esta inquietud que tienen la mayoría de las personas mayores, la mayoría de las cocineras, de que se pierdan sus recetas, de que se pierda todo ese saber hacer de los dulces tradicionales, bueno, de los dulces tradicionales, pero o sea, la producción tradicional, de cualquier saber hacer tradicional. Hay un sentimiento y una preocupación importante de que no se pierdan esos conocimientos. Y bueno, y creo que este proyecto atiende un poco, de cierta forma, esa preocupación. Y bueno, ya solo como para dejar ahí, abrir un nuevo panorama, el futuro de la conservación de alimentos. Bueno, ¿qué es lo que ha promovido la conservación de alimentos en el tema, por ejemplo, del azúcar, que fue el que analizamos en esta presentación? Bueno, vimos que la migración, ¿no?, de la colonia, en la época colonial de Europa a América, fue la migración. En la época de la Revolución Industrial fue la migración del campo a la ciudad. Y bueno, y en la época, en el contexto de los dulces de pelotas, pues fue la migración de los colonos europeos a esa región del sur de Brasil. Entonces, las guerras también son otro de los elementos que han promovido la conservación de alimentos. Los viajes y las expediciones. Entonces, bueno, ahora con toda esta propuesta que hay, todos estos desarrollos que hay extraterrestres, se habla ya, se escucha que va a haber turismo lunar, que va a haber vida lunar, y sin duda que ahí la conservación de alimentos tiene todo un campo por explorar y por conocer y por desarrollar. Y bueno, agradezco mucho el espacio y bueno, quedo abierta a comentarios. Una genia, muchísimas gracias. Muchas gracias, muy bueno. Yo quería Precioso, hacer una muy pregunta sobre interesante, las latas. muy interesante. Si les parece, nos vamos organizando con las preguntas. Ahí, Laura, decías, ¿tenías una pregunta? Sobre las latas. A mí me extraña, porque siempre aprendí que las latas no había que comprarlas si estaban infladas o con abollones, porque el metal había vencido su resistencia hacia adentro de donde está el producto. Y yo veo en el supermercado, que yo soy compradora de enlatados, que la gente compra la lata, no le importa en absoluto si está abollada o no. Se ve que eso se ha perdido con la modernidad. Sí, ¿qué pasa? Es que antes, ahora ya digamos que se desarrolló la tecnología y ahora se utiliza un recubrimiento que si la lata se abolla, se golpea con algo, por ejemplo, digamos que a la interna, cuando uno ve una lata, digamos que la ves abollada, como que el recipiente hizo como así. Entonces ahora desarrollaron una cubierta de este lado, del lado que va en contacto con el alimento, que aunque la lata se haga así,
esta cubierta impide que el metal toque el alimento. Entonces, por eso es que ahora ya se conserva, no importa que estén abolladas, el alimento está conservado. Antes no existía este recubrimiento protector, entonces en el momento que la lata se golpeaba con algo y se abollaba, el contacto del metal con el ácido del alimento generaba una serie de reacciones bueno, que aparte que Por generaban ejemplo, yo compro dos tipos de latas. Las lentejas cocidas, que tienen como una capa blanca dentro y no se ve el color a lata. Y eso que es lo que tú dices. Y los duraznos en almíbar, que la misma lata de afuera es la de adentro. Igual tendrá la protección. Bueno, no, ahí sinceramente no desconozco, o sea, no sé si todas las industrias adaptaron la tecnología o no, o sea, a reserva. Yo creo que el tema del abollón es algo que, no sé, al menos mi generación, yo eso lo tengo, como que si la veo abollada en el súper, mejor no seleccionar esa y mejor una que esté completa. Creo que esto es algo que en general se sabe, ya si el abollón se le hace en tu casa o en el proceso en lo que tú la transportaste, capaz que ahí te la comes o no. Pero lo que es un hecho es que esto se desarrolló, o sea, el desarrollo de esta película protectora garantizó, y se ve en los datos pues, de botulismo, cómo disminuyó la incidencia de la enfermedad. Ahora sí, si la lata está hinchada, eso sí es un indicador que no de botulismo. Pues, no de botulismo, pero sí de algún tipo de deterioro microbiano que no hay que consumir cuando la lata está hinchada. Pero abollada, creo que en general, como dices, ya mucha gente, o sea, el mismo súper las vende así y ya te garantiza que no va a pasar nada. Y sobre el azúcar, los que no consumían el azúcar porque era cara, porque no la conocían, en muchos años atrás, en ni siglo XIX ni nada, ¿qué comían los alimentos? Tú que has estudiado, los alimentos tal cual su gusto, porque no conocían el azúcar. Claro. Ahí también la sal en su momento también fue un producto muy elitista que no era accesible a la mayoría de la población. Entonces también la sal no es como que, por ejemplo, la comida salada tampoco es salada. Consumían los alimentos, lo que sí es que los sazonaban, preparaban con las especias predominantes en el lugar. Entonces, porque por ejemplo, a lo mejor para nosotros el curry o el cardamomo son como especias medio gourmet que no todo el mundo puede comprar y que sabe cómo usar, pero en las culturas que históricamente se han utilizado esas especias son bastante populares su consumo. Entonces ahí te das cuenta cómo es un desarrollo histórico donde ahí se tenía la tradición de esa especia misma, desde el secado, el molido, la forma de utilizar esa especia era un saber tradicional que se reproducía en esas regiones. Y era la forma de sazonar y de... Gracias. Carmen, bueno, agradecerte si hay alguna otra pregunta, pero acá tenemos una que fue muy reiterativa por el interés de lo que estuvieron compartiendo, es si hay alguna posibilidad de que tú puedas compartir el material, es una de las cosas que más consultaron. Sí, puedo compartírselos. Y bueno, yo... si ustedes, no sé si vieron, pero hasta abajo de cada diapositiva, ahí dice el nombre de los autores y el año de la publicación de donde los saqué. También si quieren, o sea, puedo compartirles mi exposición y también puedo compartirles los materiales en los que yo me basé para hacerla. Y bueno, si algún tema, alguna cosa quieren profundizar, la pueden profundizar ahí en el texto, porque como quiera yo hice una síntesis de varios textos. Muchas gracias. Bueno, se le va a estar dando aviso por los mismos medios para cuando esté ese material disponible. Y otra pregunta que teníamos por acá que consultaban era, ¿qué es el guti? El guti es una fruta nativa brasileña que sinceramente me generó la misma duda y la googleé y ahora se ve que ya no se le conoce como guti, ya tiene otro nombre.
y que en ese momento en el registro que citan estas autoras era Guti, pero sinceramente no sé, no sabría decir cuál es, solo sé que es una fruta nativa que en los registros históricos aparece con ese nombre. Bien, gracias, Carmen. Acá a una de las preguntas que me están diciendo las colaboradoras es que en esta oportunidad no hay certificado. Sí queda grabada y están buscando las opciones. No sé, Rita, ahí si tú querés comentar para poder colgar todo este taller en alguna de las páginas, sea desde Ibirapitá o Intendencia, no sé si tú quieres agregar algo. Vieron que estamos grabando, ¿no? Entonces estamos todavía buscando la manera de ver en dónde va a quedar colocado este material para que todo el mundo pueda revivir la charla. Lo mismo con el tema de los materiales. Seguramente Carmen me pase a mí la presentación y nosotros vamos a ver de qué manera se las hacemos llegar a las personas que participaron hoy. Sepan también que se viene otra instancia virtual, como hoy dijo Laura al principio de la actividad, y que se van a estar enterando por los medios en los que se enteraron. Tenemos el agrado de contar con todo el apoyo de la Intendencia de Soriano, de los espacios de inclusión digital, de muchos medios de comunicación que estuvieron replicando, así que seguramente por las mismas vías de que como se enteraron de este taller, se van a enterar del siguiente. Y así también vamos a estar socializando los materiales y la grabación, ¿bien? Así que por eso no se preocupen, todo va a llegar. En la sociedad de la información es así, por algún lado siempre nos enteramos. Muchas gracias, Rita. Bueno, no sé si alguien tiene alguna pregunta más para Carmen, antes de hacer unos saluditos. No, personalmente me gustaría agradecer a Carmen, la verdad que es sumamente interesante bueno, lo que expuso. La verdad que personalmente un montón de cosas que no sabía, entonces bueno, siempre como que se va aprendiendo y nada, pensando esto de cómo van cambiando algunos conceptos o lo que se transmite, bueno, a la población, las recomendaciones, ¿sí? Eso me quedó como resonando bastante de cómo se va transformando. Y bueno, lo que se recomendaba antes de bueno, no consumir las frutas, perdón, en crudo, ahora es una recomendación. Entonces, bueno, la verdad que es sumamente provechosa la instancia. Muchas gracias. Toda la cobertura de 10 Sports aquí en la Copa del Mundo y por supuesto acompañando la última pregunta que tengo por acá, el ahumado que la hizo Nivia, ¿el ahumado puede tener alguna contraindicación o ser perjudicial en algún aspecto, Carmen? La verdad que ahí así para asegurarlo no me animo, desconozco. Sí sé que como que en algún momento sí se habló de que podía contener nitritos, nitratos, como alguna cosa así que pueda ser dañina, pero no estoy como ya en las últimas investigaciones que han publicado o a qué consensos han llegado, sinceramente desconozco. Bien. La invitación, ya tenemos fecha, queda abierta para, como decía Rita por allí, que de una u otra forma se van a estar enterando por alguno de los medios, como también lo del material. La próxima instancia virtual de este proyecto va a ser el día jueves 29 del corriente mes a la misma hora, a las 15 horas. Va a ser disertante la licenciada en nutrición Lucía Machado, y bueno, esperan contar nuevamente con la presencia de todos ustedes. También queremos saludar, pedimos disculpas si alguno se nos pasó en el chat, que estuvo muy diverso en todo lo que es cada puntito del territorio uruguayo: Paysandú, Colonia, Tacuarembó, Villancina, en Canelones, Sauce, Las Piedras, que Laura por ahí nos informó que iba 1-1 Uruguay, ya eso también como extra del taller, no sé si sigue igual, en Río Negro. 1-0. ¡Ganamos! 1-0. Ah, bien. ¡Clasificamos! Qué lindo. Ah, bueno, había mirado apurada.
Río Negro hay gente de San Javier, de los Arrayanes, de Montevideo, Yun también, Paso Carrasco, Soriano también muy presente, Dolores, Mercedes, Villa Soriano, desde Paysandú. Bueno, y pedimos disculpas si de alguien se nos pasó por allí, pero de todos los rinconcitos de nuestro querido país estaba gente ahí queriendo conocer lo que Carmen tenía para compartir. Yo quiero comentar que si sería interesante el tema, que éramos más de 60 personas acá. Qué increíble, ¿eh? Gracias a la tallerista, muchísimas gracias. Fue excelente todo. La verdad que quedé con muchísimo conocimiento. Muchísimas gracias. Y yo siempre estoy acá, en la página de Ibirapita, ahí sale cuando están los talleres. Así que imposible perderlos. Muchísimas gracias. El 29, entonces en principio ya agenden ahí que va a haber otro taller. Lucía está conectada. ¿Quién va a estar, va a tener a cargo el próximo taller, que es licenciada en nutrición? Le saludamos a Lucía, no la veo en pantalla, pero me dicen las chiquilinas que está por allí conectada. Carmen, agradecerte por la disposición, por brindarnos todos tus conocimientos, por tu tiempo. Y bueno, y el material, volvemos a repetir, se va a buscar la manera. Ahí preguntaban si había algún enlace o algo, como decía Rita, de alguna manera ustedes van a poder acceder a todo este material muy rico, por ciento, y que bueno, y que les va a servir después como para volver a hacer una revisión. Bueno, yo agradezco mucho a ustedes la invitación, bueno, a Lucía principalmente, que fue el contacto inicial, y a todas las personas que acompañaron. La verdad que tampoco me esperé, creo que fueran tantas, y a mí me alegra mucho que les haya gustado, que haya aportado, que les haya hecho reflexionar cosas que no habían reflexionado, o datos por ahí que no sabían, y bueno, y quedo también con mucha disposición de colaborar en futuros espacios. Cuenten con mi apoyo. Gracias, muchísimas gracias. Muchas gracias, todo muy lindo. Muchas gracias, linda tarde. Hasta el 29, nos vemos. Bueno, Ah. que pasen muy bien, muchas gracias por el tiempo compartido. No quiero dejar de saludar a la gente de Cerro Largo, Melo, que vi por ahí recién también que nos estaban saludando. Muchas gracias por haberme permitido compartir el tiempo con ustedes, informarme y aprender también. No sé, Rita, si hay algo más o damos por terminado este taller. Muchas gracias, muchísimas gracias. Hermosísimo, hermosísimo. Que pasen muy bien. Gracias, Carmen. Fuerte Gracias, abrazo Laura, a todos. gracias, Laura. Abrazo de regreso.